Muchas gracias nuevamente por permitirme hacer este contacto con ustedes y poder exponer acerca de esta regulación que es sumamente importante para nosotros. Es una nueva regulación que estuvimos pidiendo por mucho tiempo. Si bien la traemos dentro de algunos instrumentos regulatorios, es importante tener una regulación transversal que permita establecer esos requerimientos y esas directrices a lo largo de toda la cadena de valor. Y este es uno de esos instrumentos que nos permite regular de esa forma esta actividad que es tan fuerte, tan primordial para la agencia, por la parte de seguridad, pero sobre todo por la parte de protección al ambiente, cuando los regulados, como lo comentó el ingeniero Felipe, Carlos Chávez, cuando los regulados deciden abandonar el área contractual, la citación, por diversas circunstancias, bueno, pues para eso entra esta disposición, para asegurar que se haga de la manera segura, se haga seguridad industrial, seguridad operativa y sobre todo protección al ambiente. Y en la medida de lo posible que las condiciones del suelo, del área, pues queden lo más cercano posible y de preferencia de la misma forma de como se tenían en un principio. Entonces, es de suma importancia. A través de este taller pues, les voy a mostrar lo que son las directrices desde el punto de gestión, punto de vista gestión, de cómo se debería de atender esta disposición. Es una disposición nueva, como se comentaba, por lo tanto, es de suma importancia que tanto ustedes regulados como nosotros, a lo largo de la aplicación de este lineamiento, pues vayamos avanzando en conjunto. Ese es un proceso normal cuando sale una disposición nueva. Esas áreas de oportunidad, esa interacción nos va ayudando a nosotros como reguladores a mejorar los instrumentos regulatorios y qué buen momento pues que tiene poco tiempo de salir, de publicar la disposición para ir avanzando y totalmente con toda la disponibilidad para interactuar con ustedes. Entonces, el taller está dividido en 3 módulos. El primer módulo, transversalidad, es decir, cómo aplica la disposición a lo largo de toda la cadena de valor, cómo interactúa con las mismas disposiciones de la agencia cómo interactúa también con otros organismos, sobre todo con CNH, que de la misma forma traemos temas muy ligados entre CNH y agencia, y es importante marcar esas diferencias y esas similitudes que se pueden dar entre la regulación y donde se empatan una con otra. Eso lo veremos en el primer módulo. En el segundo módulo, ya entrando en materia, vamos a ver cómo se lee la disposición de manera general, hablando de cierre, desmantelamiento y abandono, y después cómo entramos a esa particularidad de cada una de las 3 etapas para poder entender cada uno de estos submódulos de cierre, desmantelamiento y abandono, qué es lo que requiere, qué es lo que pide, qué es lo que regula, qué es lo que pretende que el regulado cumpla para entrar en este módulo, digamos, cierre, y al salir del módulo y poder entrar al siguiente módulo que sería desmantelamiento y sucesivamente abandono. Esto va a permitir que en cada uno de ellos pues existan riesgos, existan amenazas, peligros que se puedan presentar y potenciales condiciones ambientales que se puedan suscitar. Entonces es sumamente importante ir marcando estas pautas y estas directrices a lo largo de todo este proceso. Y el tercer módulo, entramos a la parte final, que es la evaluación en la resolución de abandono. Lo comentaba el ingeniero Galicia en la presentación, que la etapa final o culmina el proceso con una resolución de abandono, un documento que emite la agencia en el cual la agencia pues se siente en condiciones, o más bien el regulado ha presentado todas las evidencias y condiciones para que se pueda liberar el área o la asignación desde el punto de vista de seguridad y protección al ambiente. Y de esa forma sigan el siguiente paso, que sería CNH, y posteriormente cerrar todos los trámites que se encuentren abiertos o los procesos con cada una de las entidades regulatorias que existen en el país. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se pretende. Por supuesto que
no es una exposición es una exposición nueva, como se ha comentado, pero no hay mucho experiencia por parte de nosotros en cuanto que ya se haya aplicado por parte de los regulados. Entonces, lo que se va a analizar aquí es meramente conceptual, a diferencia de los que nos acompañaron en el taller de ayer, donde ya mostramos conocimiento a partir de la aplicación, lecciones aprendidas, que bueno, nos ayuda a entender mejor la regulación. Aquí es diferente, lo vamos a ver netamente de una forma conceptual y cómo es de esa forma que se plasmó en la disposición. Entonces, el taller culminaría con esta en aproximadamente a la 1 de la tarde, si el tiempo nos lo permite. Bien, reglas generales del taller, por favor, de la manera más atenta, micrófonos apagados, para no viciar el sonido y que todos puedan entender el mensaje. Durante la presentación de cada módulo, se podrán hacer preguntas por el chat para ser atendidas en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse en libertad de mandar la pregunta. Sí les pido que no es necesario que pongan su nombre, pero sí es regulado para nosotros poder hacer un registro y en lo sucesivo poder tener contacto con ustedes de manera puntual para ver inquietudes ya más específicas de cada uno de los proyectos. Entonces, por favor, la pregunta y el nombre del regulador. Y por supuesto que si el tiempo lo permite, en cada módulo, si se agotan las preguntas escritas, pasaremos a una opción que sería las preguntas directas. Esto es siempre y cuando el tiempo así lo permite. Otra cosa, nosotros, el ingeniero Galicia, el ingeniero Felipe, pues, pertenecemos a la unidad de gestión industrial. Por lo tanto, el enfoque de este taller es exclusivamente a la gestión, al proceso de gestión que tenemos como reguladores. Entonces, no vamos a entrar en otra materia, dado que no somos los expertos y no daríamos el mejor mensaje. Por lo tanto, entramos exclusivamente a los temas de gestión. Por lo tanto, no se atenderán preguntas relacionadas con temas de inspección o supervisión. Aquí es importante este punto porque, a diferencia del sistema de administración o de otras regulaciones, vamos a encontrar trámites que son exclusivamente de inspección. Es decir, como regulados ustedes tendrán que ingresar estos trámites directos directamente con inspección, no entran a atención al regulado. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero sí juega un papel importante inspección por el tipo de proceso que encontramos, que es su momento operativo, y entonces inspección sí juega un papel muy importante en la aplicación de esta disposición. No se tendrán temas relacionados con asuntos jurídicos por obvias razones, y las opiniones y preguntas relacionadas con la mejora regulatoria se registrarán y se canalizarán en el área correspondiente. Como les comentaba, este punto es sumamente importante. Necesitamos saber qué inquietudes tienen referente a esta disposición. Obviamente en el taller pues vemos lo más que se pueda, no entramos a ese detalle tan fino. Siéntanse en la libertad, por favor, de una vez que concluya el taller, seguir mandando estos comentarios, estas opiniones son de suma importancia para nosotros como agencia, de interactuar con ustedes y sobre todo tener ese conocimiento, esa experiencia que tienen ustedes, que hayan aplicado estas condiciones en otras partes del mundo. Entonces esto nos va a ayudar, va a contribuir para mejorar la regulación. Entonces, esos serían los puntos, las reglas principales del taller y pasaremos ya directamente al módulo de transversalidad. Bueno, transversalidad, como se menciona, pues es cómo aplica la disposición en la cadena de valor de las diferentes etapas de la cadena de valor de la regulación que tiene la agencia. La agencia pues, tiene ámbito de aplicación desde exploración hasta estaciones de servicio. Entonces, esta disposición aplica para exploración y extracción, transporte y almacenamiento, procesos industriales, muy similar al sistema de administración.
Entonces, en cada una de estas etapas vamos a ver que al final de la vida de los proyectos, pues van a entrar sí o sí a la etapa de cierre, desmantelamiento y abandono. También el cierre, desmantelamiento y abandono es una atribución que nos da a la agencia la ley de hidrocarburos. Entonces, eso nos permite a nosotros pues, regular esta etapa de la cadena de valor. Entonces, al final de cada proyecto, pues va a entrar en esta fase y es aquí donde aplica o donde comienza a aplicar la disposición. También aplica para transporte y almacenamiento y para procesos industriales. Sí es importante mencionar que si bien una regulación transversal toca la mayor parte de las etapas de la cadena de valor, también tiene sus desventajas, y una de sus desventajas es que, como se podrán dar cuenta en otras disposiciones transversales, no puede ser puntual en algunos aspectos. Trata de ser general y entonces no cae en esas particularidades. Es ahí donde ya cuando se aplica en una etapa de la cadena muy específica, ya no encontramos en la regulación detalles de ese proceso. Es por eso que es muy importante establecer en algún momento estos criterios ya específicos, ya por etapa de la cadena de valor. En este caso, exploración y extracción, lo vamos a ir viendo más adelante, pues cómo se van generando estos criterios de manera específica, dado que la regulación no lo establece de esa forma. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen estas disposiciones generales llamadas transversales. Bien, esta diapositiva la veíamos ayer, para los que no nos acompañaron el día de ayer, bueno, se va a comentar rápido, es el proceso que traemos en la cadena de valor, cómo aplica el sistema de administración a partir de la etapa de exploración. No aplica reconocimiento de exploración superficial, el sistema de administración, pero sí el cierre, desmantelamiento y abandono. Por eso es que hay un vínculo muy importante entre el sistema de administración y esta disposición de cierre, desmantelamiento y abandono. Impacto ambiental, por supuesto, en esta disposición juega un papel muy importante, si bien aplica desde el reconocimiento, las atribuciones para impacto ambiental desde el reconocimiento hasta cierre, desmantelamiento y abandono. Es decir, impacto ambiental a través de la diferente regulación que se tiene, de las leyes que se tienen, bueno, pues se regula hasta cierre, desmantelamiento y abandono. Por eso es que vamos a ver a lo largo de este taller cómo va interactuando sistema de administración, impacto ambiental, residuos, coberturas financieras, cómo se va dando a medida que va avanzando el proceso de cierre, desmantelamiento y abandono. Seguros y garantías financieras también es otra. Lo comentamos ayer, esos tres trámites se les llaman habilitantes porque no deberían iniciar actividades si no se tienen. Entonces, seguros de garantías financieras también es otra disposición, otra obligación que se da a partir de exploración y cubre cierre, desmantelamiento y abandono. Es decir, los regulados para entrar en cierre, desmantelamiento y abandono deberían de contar con su sistema de administración, deberían de tener manifiesto de impacto ambiental que contemple estas actividades y deberían de contar con seguros y garantías financieras al momento de iniciar esta fase de cierre, desmantelamiento y abandono. ¿Cómo se da? Bueno, ahí ya va a depender de cada disposición que será paralela, si tiene que ser una modificación, si tiene que ser una nueva autorización, va a depender de cada una de ellas. Por ejemplo, lo mencionábamos ayer a gran detalle, que si el regulado viene en una etapa de extracción en el sistema de administración con una autorización y viene implementando su proyecto, su sistema en el proyecto, cuando ingrese a cierre, desmantelamiento y abandono, va a tener que ser a través de una modificación. Y esta modificación se da o se solicita principalmente porque como reguladores nos queremos asegurar que el regulado, antes de iniciar esta fase, cuente con todos sus mecanismos de seguridad y de protección al ambiente para iniciar esta fase. ¿A qué me refiero con mecanismos? Bueno, lo que entra como parte del sistema de administración, que son procedimientos,
que son formatos, que sea su sistema, que su sistema esté adaptado o que tenga todas las condiciones para poder entrar a esta fase. Esta fase es diferente a como se venía manejando hacia la operación, entonces se requieren probablemente procedimientos nuevos, se requieren y se van a requerir contratistas nuevos, entonces logística nueva. Entonces sí, aplicar el sistema cuando pasa de la producción hacia el remantenimiento, pues es muy importante, y es importante que este sistema esté en condiciones de poderse aplicar. Por lo tanto, se solicita que exista una modificación. Esta modificación como tal no genera un nuevo programa de implementación, como se mencionó ayer hace 2 días en el taller de sistema de administración, sino que se da a través de una modificación en la cual, de manera sencilla, sin ingresar mayor trámite más que un aviso, nos indica que el regulado tiene el sistema en condiciones de iniciar con el cierre de mantenimiento de abandono. El caso de impacto ambiental, pues sí puede cambiar, sería aquí sería sujeto a las condiciones de la MIA si entrar a esta fase requiere una nueva autorización de impacto ambiental o requiere una modificación. Ya dependerá de la magnitud del proyecto. Por supuesto que no es lo mismo abandonar un proyecto exploratorio en Costa Afuera que perforó un pozo, que abandonar un proyecto en tierra que tiene una gran cantidad de instalaciones y que muy probablemente haya habido impactos al medio ambiente. No es lo mismo. Entonces, las condiciones de la aplicación de la exposición va a depender obviamente de la magnitud y del alcance del proyecto. Entonces, esto también es importante, muy importante. Lo vamos a ver a lo largo del taller, que no aplica de la misma forma con uno y con otro. Van a haber muchos requerimientos, o los que ya han leído la disposición pueden ver que hay muchísimos requerimientos, sin embargo no todos aplican. También es otra, beneficio de la disposición es que ustedes pueden manifestar cuando no les aplique y justificar por qué no les aplica. Entonces eso va a permitir que se enfoquen exclusivamente a las necesidades que se tienen en el proyecto antes de entrar o durante las etapas de cierre y mantenimiento de abandono. Y por supuesto, garantías, seguros y garantías financieras. Lo que pide la disposición es de que en las etapas de cierre y desmantelamiento el regulado cuente con coberturas financieras de daños, protección, daños a terceros y protección al medio ambiente al momento de iniciar el cierre, desmantelamiento y abandono, y durante las etapas de cierre, desmantelamiento y abandono. Entonces, estas son las disposiciones. ¿Cómo se leería de manera transversal con las 3 áreas habilitantes en la agencia con respecto a su regulación, que es sistema de administración, impacto ambiental y seguros y garantías financieras? Por supuesto que vamos a encontrar más regulación que gira en torno a cierre, desmantelamiento y abandono. Bueno, este ejemplo también lo veíamos ayer. Está enfocado en el sistema de administración, está enfocado de cómo se dan los procesos o las etapas de modificación entre un plan, un programa, una modificación al programa, una modificación al plan, donde requerían autorizaciones. Pero ayer se habló muy escuetamente, disculpen, hace 2 días se habló muy escuetamente de cómo entrar a cierre, desmantelamiento y abandono. Entonces, vamos a entrar más a detalle. Cuando el regulado está en una etapa de extracción y entra a cierre, desmantelamiento y abandono, lo que se solicita es que sea a través de una modificación. Hablando del sistema de administración, ya lo comenté por qué se necesita que sea una modificación. Entonces, el proceso normal es que sea a través de una modificación, partiendo de que el regulado se encuentra en una condición de extracción. Y hablamos de que se va a englobar en proyectos, no aplica de instalaciones. Esto lo vamos a ver más adelante, pero el ámbito de aplicación de la disposición aplica exclusivamente a proyectos, no aplica de manera puntual en cada instalación. Por lo tanto, hablando del proyecto, cuando entra cierre, desmantelamiento y abandono, se va a necesitar
que se ejecute una modificación al sistema para que esté en condiciones. Sin embargo, cuando por razones del propio proyecto, del alcance del regulado, deciden abandonar la asignación o el contrato en etapas previas como exploración, evaluación, pues las condiciones cambian. Por ejemplo, veíamos que la parte de exploración, netamente exploración, hablando de post-exploratorios, lo más probable es que no necesite una modificación al sistema para entrar a cierre, desmantelamiento, abandono. ¿Por qué? Porque en exploración ya no se ejecutaría obra, ya ya no existiría como tal una construcción, no entraría a cierre ni a desmantelamiento, entraría directamente a abandono. Por lo tanto, no es necesario que de exploración a cierre, desmantelamiento ejecuten una modificación al sistema. No tendría sentido, dado que no va a haber actividad física regulada por parte del sistema de administración. Ayer veíamos qué regula el sistema de administración en cuanto a actividades de exploración y extracción, perforación de pozos, instalación de líneas, reparaciones. Pero, por ejemplo, lo que se daría de exploración hacia desmantelamiento, se solicitaría, por ejemplo, una línea base final. Esta línea base pues no está dentro de las atribuciones del sistema de administración, es decir, no es actividad que genere riesgo en sí por la operación. Entonces, por lo tanto, las actividades que se limitan de exploración hacia desmantelamiento no requieren sistema de administración. No es que no requieren, sino no requerirían modificación al sistema, no necesitarían nuevos mecanismos. No así para si se encuentran en la etapa de evaluación. Aquí también dependería del proyecto, en qué condiciones está el proyecto. ¿Por qué? Bueno, en mar, por ejemplo, si hacen pruebas de producción, bueno, se queda el pozo, se va a la instalación y el cabezal del pozo se queda ahí abajo. Entonces, quedaría en la misma condición del plan de exploración. Eso sí, muy importante, que en evaluación los pozos no se queden con taponamiento temporal. Es una de las restricciones importantes que si se encuentra en taponamiento temporal, entonces sí sería obligado a entrar a cierre de desmantelamiento. Sin embargo, si en esta condición el pozo ya se encuentra con un taponamiento definitivo, entonces pues muy probablemente estarían en una condición que los pozos exploratorios, si bien fue delimitador y regulado, va a abandonar el área, pues va a entrar en una condición en la cual no requiera modificación al sistema y esto por ende el proceso de cierre de desmantelamiento va a ser más corto y debería de ser más rápido. Pero si hablamos de un proyecto de tierra, por ejemplo, en el cual el regulado perforó el pozo de evaluación, va a hacer pruebas de producción y tiene infraestructura, el hecho que tenga infraestructura ya, ductos, líneas de descarga, alguna planta y por alguna razón decide abandonar, entonces ahí ya no sería este proceso tan directo. ¿Por qué? Porque ya hay infraestructura y esa infraestructura ya tendría la necesidad de entrar en una condición de cierre, en una condición de desmantelamiento para un posible abandono del proyecto. Entonces, sí va a depender de las condiciones de cada proyecto, cómo le aplicaría. Y por supuesto, pues esto lo tendríamos que ver con cada regulado en su momento, si así fuera la situación, si se presentara. Y por supuesto que estamos en toda disponibilidad. Y bueno, pues esas serían las condiciones en las cuales se podría dar el paso desde el punto de vista del sistema de administración hacia cierre, desmantelamiento de abandono. Es decir, ¿qué se tendría que hacer si aplica modificación o no aplica modificación? Bien, ¿qué regulación tiene que ver con cierre, desmantelamiento y abandono? Gira alrededor de cierre o incluso se menciona dentro de la discusión. Por supuesto que la DAC de exploración y extracción es muy importante. Estamos acotando exclusivamente exploración y extracción. Entonces, la disposición de exploración y extracción es primordial hacia cierre, desmantelamiento y abandono, precisamente porque aquí en exploración y extracción es donde se regula el taponamiento de los pozos. Hablando de pozos, se regula
el taponamiento. Por lo tanto, el taponamiento es uno de los puntos claves para iniciar con la etapa de cierre de los proyectos. Las DAC del PRE, Protocolo de Respuesta a Emergencia, vamos a ver que una de las necesidades de iniciar, perdón, de las obligaciones al momento de iniciar cierre de desmantelamiento, el regulado deberá de contar con 1, 2, 3 PREs en función del alcance del proyecto. Entonces, sí o sí debe de tener un PRE y actualizado para estas actividades. Sistema de administración, por supuesto, que tiene que ver con cierre de desmantelamiento, y ya después entramos en materia ambiental. La DGEPA y su reglamento, que da atribuciones de impacto ambiental, por supuesto que juega un papel primordial en cierre, mantenimiento y abandono. También así la DGPGIR, donde se establecen las directrices para el manejo de residuos, y su reglamento tiene que ver fundamentalmente en cierre, mantenimiento y abandono. También, bueno, tenemos una disposición específica como sea de registros de manejo de residuos de manejo especial, también tiene que ver, y seguros. En términos generales, cualquier regulador que decida entrar en cierre, mantenimiento y abandono tendrá que ver esta regulación, tanto la regulación a través de disposiciones como las leyes en sí que regulan las condiciones de manifiesto impacto ambiental y residuos. Entonces, es importante que se queden con este mapa mental de qué disposiciones son las que están alrededor del sector de mantenimiento de abandono. Así también lo marcamos esto como obligatorio, pero también van a encontrar guías, por ejemplo, la guía para elaboración de análisis de riesgos, que es una guía no obligatoria, pero sí de referencia que puede servir al momento de aplicar o ejecutar sus análisis de riesgos, ya sea a través del sistema o más bien a través del sistema como una herramienta de soporte. Y también tenemos la guía para definir la línea base ambiental. Como saben, tenemos en la agencia publicadas 2 guías, una para actividades terrestres y una para actividades marinas. Entonces, la guía para línea base juega un papel importante porque se establece una obligación de línea base dentro de la disposición. Por lo tanto, aquí pues ven o tienen las directrices para ejecutar la línea base ambiental final del proyecto. Hablando de CNH, bueno, pues principalmente hay dos relaciones y los contratos. Los contratos establecen obligaciones específicas en desmantelamiento y en el abandono de las áreas contractuales. Por lo tanto, está vinculada a esta disposición con los contratos, con la disposición de perforación de pozos y con la disposición de planes de exploración estructural. Sin embargo, aquí, muy importante, entre CNH y la agencia existen diferencias en cuanto a las definiciones y el enfoque hacia abandono, sobre todo abandono de la etapa de abandono. Entonces, este punto sí es muy importante definir cuando hablamos de CNH y cuando hablamos de ASEA. ¿Por qué? Genera mucha confusión en la industria, genera mucha confusión que CNH tiene definiciones con un enfoque y ASEA tiene otras definiciones. Obviamente cada ente regulador en el ámbito de sus competencias, pero muchas veces los regulados toman una definición de CNH y la traen hacia ASEA, y entonces ahí entra una confusión fuerte, y lo vamos a ver por qué. Vean el enfoque que le da CNH a abandono. Esto lo encontramos en el lineamiento de perforación de pozos del 2017, es una definición que no ha cambiado. Dice, actividades de retiro de materiales, actividades de retiro de materiales y desmantelamiento de equipo, incluyendo el taponamiento, preservando las condiciones de integridad que se debe mantener el pozo posterior a dicho taponamiento. La deserción del pozo, el desmontaje, el retiro de las plantas, plataformas. El enfoque que le da aquí CNH
es más hacia una condición de cierre, de desmantelamiento, de acuerdo a las definiciones de la agencia. Muy importante también para la agencia, para estas disposiciones, no existe la definición de abandono de pozo, no existe. Entonces ahí parte también una confusión cuando dicen, voy a aplicar la disposición de la agencia que me dice que abandono, pues tiene que hacer todas esas actividades, pero yo solamente voy a taponar el pozo. Y CNH le llama abandono del pozo cuando lo va a taponar, incluso va a retirar infraestructura. Entonces preguntan, ¿tengo que aplicar toda la disposición de cierre y desmantelamiento para taponar un pozo, para abandonar un pozo? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa disposición aplica a proyectos, no aplica a instalaciones en particular. Eso es uno de los aspectos fundamentales que los tenemos que tener claros, obviamente a partir de la disposición, y espero que a través de este taller les pueda mandar ese mensaje a ustedes de que hay diferencia en cuanto a la definición de CNH con respecto a la definición de la CEA. Ahí sí es necesario separar y que cada ente regulador mantenga sus definiciones aplicables a su regulación. No es lo mejor. Lo ideal sería que existiera una sola definición pues, para toda la industria, pero pues, por razones de CNH, los tiempos en que CNH opera, a partir de cuándo, los tiempos en que la agencia entra en vigor, entonces los ámbitos de aplicación se han cruzado un poco, sobre todo hemos notado esta problemática aquí en esta condición de abandono. CNH, por ejemplo, maneja una definición de decomisionamiento. Nosotros, por ejemplo, en ASEA no manejamos esa definición y dice planeación para remover de manera segura las partes de un sistema. Es decir, no se entiende que no es una actividad, sino que una actividad física, algo que genere riesgo, sino que es la planeación para remover de manera segura. Entonces, a nivel internacional, pues también se podría entender que esta parte de condicionamiento empataría con el desmantelamiento. Entonces, sí es importante aquí hacer mención que para nosotros no existe esta definición de decomisionamiento. Y por último, desmantelamiento, dice que es una operación de desconectar, remover partes. Si se fijan, no es el afán de cuestionar las definiciones de CNH, sin embargo, pues se aprecia una discrepancia con respecto a desconectar y remover con respecto al desmantelamiento del equipo en abandono. Entonces parecería ser que el desmantelamiento choca un poco con el término de abandono. Pero bueno, es ámbito de aplicación de ello. Lo que yo quiero mostrarles aquí es no traer estas definiciones a ámbito de aplicación de la agencia, porque van a chocar y entonces van a entrar muchas confusiones. Y por último, en el mismo lineamiento de planes de CNH cambia la definición de abandono. Dice que todas las actividades de retiro, desmantelamiento de los materiales, incluyendo taponamiento definitivo y abandono de pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo. Vemos que dentro de esta definición parecería ser que está abandono, de acuerdo a nuestras definiciones, utilizando en la realización de las actividades petroleras, así como en la restauración ambiental. Aquí es otro punto, o sea, aquí CNH mete la definición, dentro de la definición de la restauración ambiental, que es el enfoque que le da la agencia. Para la agencia, el abandono es exclusivamente enfocado a restauración ambiental. Y lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Lo que quiero mostrar es que pues, es una exposición vigente que se encuentra en el 2019 y que es una definición pues, que hoy en día la aplica CNH. ¿Cuáles son las definiciones de la agencia? Partiendo de la definición de proyecto. Esta definición no la van a encontrar en esta disposición, pero sí la van a encontrar en la disposición de sistemas de administración, por ejemplo. Y dice que el proyecto es actividad del sector hidrocarburo que se desarrolla o se pretende desarrollar en una o varias instalaciones, es decir, no es exclusivamente una instalación, y que se encuentra vinculada a un permiso o autorización emitido por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, o bien un plan de exploración o de desarrollo de extracción. Es decir, para la agencia, el proyecto pues, es el área contractual que tiene ya sea un plan de extracción o un plan de exploración. Por lo tanto, para nosotros, proyecto es igual área contractual o asignación.
y siempre deben de tener por medio un plan que les haya emitido, en nuestro caso, para exploración y extracción, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, las asignaciones que tiene la empresa productiva del Estado, pues tienen planes. Entonces, la asignación, de acuerdo a esta definición, sería un proyecto. Y para el caso de los contratistas, bueno, pues el contrato tenga plan, ya sea exploración o desarrollo, pues es el proyecto. Eso es a lo que nosotros le llamamos proyecto, y a partir de aquí a todo lo que definamos como proyecto nos estamos refiriendo a la asignación o al contrato, obviamente amparadas por un plan ya sea de exploración o extracción. Bien, la definición de cierre establece que es una etapa de desarrollo del proyecto, hablamos del proyecto, del sector de hidrocarburos, en el cual se finalizan sus operaciones de manera definitiva. Muy importante también, esta disposición no aplica para cierres intermitentes, es decir, una instalación que cierra por una condición de paro de emergencia, por un huracán, por muchas condiciones que se puedan dar, y que después de esa condición de cierre regresa a las operaciones normales, no le va a aplicar, o por obvias razones, esta disposición. Por eso dice sus operaciones de manera definitiva. Esos paros intermitentes no aplicarían, más bien la disposición no aplicaría en esas condiciones. Y se lleva a cabo las acciones necesarias para prevenir, controlar y o mitigar los riesgos, así como mantener las instalaciones del proyecto en condición segura previo al desmantelamiento. Entonces, el cierre es dejar las instalaciones en condición segura de manera definitiva previo al desmantelamiento. ¿Y esto qué significa? Pues no es otra cosa más que inertizar, desenergizar, desplazar, dejar libres de hidrocarburos las instalaciones previo a su desmantelamiento. ¿Y qué es el desmantelamiento? La siguiente etapa es etapa de desarrollo del proyecto, en la que se realiza la remoción total o parcial, el desarmado, el desmontaje, la reutilización o la disposición segura de equipos accesorios de una instalación. Es decir, el cierre voy a dejar en condiciones seguras de manera definitiva, es decir, voy a inertizar, voy a desplazar, voy a quitar todo el hidrocarburo, voy a quitar energía, es decir, energía eléctrica, alguna energía potencial, alguna energía que esté todavía dentro de la instalación. Pues esa es la parte del cierre. Esta actividad es la que va a ser, para nosotros va a regular esa acción, dejar en condiciones seguras. ¿Para qué? Para que ahora sí empiece su remoción, su corte, el retiro de las instalaciones. Eso vendría siendo el desmantelamiento, esa siguiente etapa. Por eso, entre el cierre y el desmantelamiento es sumamente importante que se apliquen los mecanismos del sistema de administración, análisis de riesgos, protocolos. Porque si por alguna razón en el cierre queda energía, queda hidrocarburos y se inicia el desmantelamiento, va a haber accidentes, va a haber, y se han presentado accidentes en este brinco de cierre y desmantelamiento. Entonces, esta parte de pasar de cierre a desmantelamiento es sumamente importante que se verifique al concluir el cierre para que quede en una condición segura la instalación. ¿Por qué? De todo el proyecto, la instalación antes de pasar a el desmantelamiento. ¿Y qué es el desmantelamiento? Retirar, y como dice la definición, se pueden reutilizar o se pueden disponer los equipos y accesorios de una instalación. Recordemos que en MAR la ley de vertimientos incluso permite, obviamente es un ámbito de la Secretaría de Marina, que algún equipo se vierta al mar, ya no se va a usar y se vierte. Pues eso sería ámbito de aplicación de la Secretaría de Marina si lo permite, pero puede ser una situación. Puede haber proyectos incluso en aguas profundas que ya su condición en el mar o de aguas someras, que retirarlo, pues muchas veces crece vida alrededor de los equipos que están 20, 30 años en el fondo del mar. Entonces retirarlos, pues probablemente pro, pro, ocasionaría un daño
mayor que el dejar ahí el equipo. Entonces, parte de este análisis de qué se debe de retirar y qué no, pues es parte de lo que se debe de hacer durante este proceso de cierre, desmantelamiento y abandono. Ahora, una vez que retiré los equipos o que los dejé en sitio de manera segura, porque esto también puede ser que haya un ducto enterrado y ese ducto pues lleva ahí 20, 30 años, entonces el retirarlo pues puede ocasionar, ya hay asentamientos urbanos, ya hay otras condiciones que no había hace 20 y 30 años, entonces retirarlo puede generar más daño al ambiente, incluso de seguridad, el retirarlo que el dejarlo en sitio. Entonces, es parte del análisis que se debe de hacer. Estas acciones de cierre de desmantelamiento siempre se deben de tomar las decisiones con base en riesgo. Este es otro punto que marca la disposición. No lo hagas por aspecto económico. Por supuesto que es sumamente importante. A veces lo económico pues, no es lo mejor, ¿sí? Siempre se dice que se priorice el riesgo, ¿sí? Y la condición ambiental antes de lo económico. Muchas veces lo más económico es dejarlo en sitio, sí, o alguna acción. No voy a entrar ahorita a ese detalle, pero sí siempre se debe priorizar por riesgo y se debe de ejecutar de todas las opciones que tenga. Para, por ejemplo, desmantelamiento, tengo varias opciones que implican, no sé, remoción por corte, remoción por explosión, remoción por ácido, por ejemplo, corte con ácido. Tengo varias opciones. ¿Cuál va a ser la mejor? La que tenga menor riesgo, no la que sea más barata. Entonces, se debe de priorizar eso de acuerdo a esta disposición. Y por último, el abandono. Ya que retiré, ya que dejé el sitio lo que se tenga que dejar, entonces sí se va a proceder a abandonar el área. ¿Y eso qué implica? Exclusivamente una condición ambiental. Es ahí donde entra ya la línea base final, se hace el comparativo de la línea base inicial con la final, qué condiciones nuevas hay en cuanto a daños preexistentes o algún tipo de daño que se haya generado y, 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 y entonces se podrá ver qué impacto hubo a través del tiempo desde el punto de vista ambiental. Esto va a ser es un punto sumamente importante en cuanto a la comparación de la línea base inicial con la línea base final y las acciones que se deban de tomar al respecto una vez que se haga ese análisis, que es lo que vamos a ver a lo largo de este taller. Entonces, estas definiciones son la base de este proceso que vamos a analizar y que están establecidas en la disposición. Condición segura, estado de las instalaciones del sitio del proyecto en el cual se demuestra que de acuerdo con los resultados del análisis de riesgos se han implementado todas las medidas necesarias para administrar los riesgos identificados. Por lo tanto, esto lo trasladamos a la parte de cierre, donde dice que el proyecto debe estar en una condición segura. Este punto, por eso, desde el punto de vista de seguridad, es el más crítico, pasar de cierre a desmantelamiento. Es ahí donde se pueden dar los accidentes, es ahí donde se pueden dar las afectaciones al medio ambiente. Entonces es una parte primordial que hay que cuidar en este proceso. Comenzando con el segundo módulo, cierre y desmantelamiento, es importante mencionar que en la disposición existen 5 trámites obligatorios. Estos 5 trámites pues implican que ustedes tengan que hacer alguna gestión con la agencia. Marco aquí los dos trámites verdes, porque son 2 trámites que entran directamente con el área de inspección. No tienen que ver con gestión, por lo tanto, el área responsable de estos trámites tendría que ser gestión. ¿Y de qué depende cada uno? Bueno, lo que vemos aquí en la tabla es el trámite, el código CODAMER. ¿Cómo se llama el trámite? ¿Dónde lo encuentran? ¿En qué artículo lo encuentran en la disposición y en qué capítulo? Entonces, el primero comprende la entrega del programa de cierre, desmantelamiento y abandono. Esta entrega pues, es el primer trámite, se hace con la unidad de gestión y se cumple obviamente con los requisitos que vamos a ver más adelante y se hace 30 días antes de iniciar la etapa de cierre, de desmantelamiento o de abandono. Y este es muy importante porque no es necesario entrar en las 3 etapas a la vez. Pueden entrar en cierre, desmantelamiento, pueden entrar en desmantelamiento, perdón, pueden entrar en cierre, desmantelamiento, abandono, pueden entrar en desmantelamiento y abandono, y pueden entrar
exclusivamente en abandono. Vamos a ver esos escenarios más adelante, pero este comprende este trámite y así lo van a ver en CONAMER. El segundo trámite es la entrega de actualización del programa, es decir, una vez que se ingresa el programa a la agencia de cómo va a ser su cierre, su desmantelamiento o abandono, si a lo largo del proyecto, del proceso de cierre y desmantelamiento existe un cambio producto de los mismos resultados que se van obteniendo, pues siempre está la posibilidad de actualizar este programa, ingresarlo a la agencia ya actualizada y ese sería su nuevo programa de cierre de mantenimiento. Este cambio normalmente se da cuando pasan de una etapa a otra y en el cual ya manifestaron cómo van a ser el programa de las tres etapas. Lo vamos a ver más adelante en detalle. El siguiente es un trámite que entra directo con inspección. No voy a entrar tan a detalle este trámite, pero les comento rápidamente que se llama aviso sobre continuidad de par de actividades. La disposición establece que por un plazo, si por un plazo de un año la instalación ya está contemplada como una instalación en un cierre definitivo, o sea, hablamos del área contractual, ya está en una condición de cierre definitivo y no se ha iniciado el proceso de cierre, desmantelamiento y abandono, entonces el regulado está obligado a que en ese año, si no manifiesta o no inicia las actividades de cierre, desmantelamiento y abandono, debería de iniciar nuevamente con las operaciones. Este aviso se permite o se habilita para que, si ese fuera el caso de que se da un año y que no han iniciado los trabajos de cierre, desmantelamiento y abandono, pueden ingresar este aviso y se da un plazo de hasta un año más para que se pueda mantener en esa condición la instalación. Es decir, ya que se cumple ese segundo plazo, pues ya debería sí o sí o iniciar el cierre, desmantelamiento y abandono de la instalación o iniciar la operación. Es decir, ese trámite está habilitado para que no existan instalaciones sin entrar en una condición de cierre, desmantelamiento y abandono. El siguiente trámite es entrega el reporte detallado. Este reporte se entrega al final de la etapa de cierre. Es decir, se programa, se inicia el cierre, todo lo que implica el cierre de las instalaciones del área, y una vez que se concluye, entonces, se debe de entregar un reporte. Este reporte entra con inspección, pero sin embargo tiene una particularidad. Este reporte viene acompañado de un dictamen de un tercero. Es decir, para que se habilite el cierre de que concluyó esta etapa, debería de estar verificado por un tercero en sitio de que sea en una condición segura y que se haya hecho de acuerdo a, obviamente, sus procedimientos y a lo que marca la disposición. Es muy importante este trámite y yo les comentaba que para la agencia es uno de los críticos pasar de cierre al desmantelamiento, por lo tanto aquí en este punto se habilitó esta necesidad de contar con un dictamen de un tercero y precisamente por eso entra con inspección, porque inspección a partir de este informe pues puede ir al sitio, inspección de la agencia, al sitio a verificar si necesita verificar algo más y a estar en plena seguridad de que la etapa que sigue, el desmantelamiento, pues está en una condición segura para iniciar las actividades de retiro, remoción, corte de equipos. Entonces, este es este trámite, no voy a entrar más a detalle. Bueno, sí voy a detallar un poco más sobre este más adelante, por verlo de manera global. Y el último es el informe anual de desempeño. Ay, discúlpenme. Me traje un nombre que no era. Este es la resolución de abandono. Aquí totalmente una disculpa. Aquí debe de ser trámite de resolución de abandono. Sí, la clave con AMER sí está bien. Y al final, este trámite de resolución de abandono que lo encuentran en este artículo 33 comprende la etapa final en la que la agencia va a liberar desde el punto de vista de seguridad industrial y seguridad operativa y protección al ambiente el aire. Por lo tanto, este es el único trámite que es un trámite que lleva un proceso de evaluación, lleva un proceso de evaluación por parte de la agencia y requiere un pago de derechos y aprovechamientos. Entonces, disculpen el nombre, debe de ser resolución del abandono y esta es la clave económica. Entonces, sí, es uno de los trámites principales a través del cual
la agencia va a evaluar y va a liberar el área. Todos los demás trámites que están arriba, los 4, son trámites de avisos, los cuales no requieren pago de aprovechamiento, no requieren una evaluación en sí por parte de la agencia, no requieren una autorización o un resolutivo. Simplemente es un aviso, tiene una connotación de aviso y así lo van a encontrar en las fichas canónicas. Bien, ya entrando, pues ya vimos diagrama y lo que trato de mostrar aquí es que ya vamos a entrar en este punto, que es el paso ya al inicio del cierre, desmantelamiento y abandono. Le vamos a dar un zoom aquí y ya nos vamos a enfocar exclusivamente en este punto. Bueno, esto es el proceso general de cierre, desmantelamiento y abandono, con plazos, con fechas y cómo debería de interactuar con CNH sobre todo. Tenemos las 3 etapas: cierre, desmantelamiento y abandono. Inicia con la entrega del programa de cierre, desmantelamiento y abandono. Aquí en este punto, si el regulado va a entrar en las 3 etapas. Es decir, es una condición de venir operando y va a entrar a cierre, desmantelamiento y abandono. Entonces, por lo tanto, debe de dar un programa que cubra las 3 etapas. Sí se ve pues un tanto pues complejo, complicado, que este programa pues pueda tener en este punto de inicio pues tenga contempladas las 3 etapas. Sin embargo, así lo pide la disposición, pero sin embargo, como les comentaba antes, si al final del cierre existen cambios en el programa que se hizo, siempre está la posibilidad de modificar ese programa. Igual es un aviso en el cual a raíz, y así debería de ser, a raíz de los resultados que se tienen en cierre, antes de iniciar el desmantelamiento, actualización del programa, en este caso el desmantelamiento, y de igual forma al final del desmantelamiento puede haber un cambio o actualización antes de entrar en abandono. Por lo tanto, siempre está la opción de modificar el programa. Son trámites de avisos y este se da 30 días antes y estos también se dan 30 días antes. Entonces, siempre existe esa posibilidad. Aquí en este punto es donde se solicita que se haga la modificación al sistema de administración precisamente antes de entrar al cierre, desmantelamiento y abandono. Y como lo marca la disposición de sistemas de administración, tienen hasta 10 días, una vez iniciada la etapa de cierre, para ingresar el aviso de modificación al sistema de administración. Y de esa forma, pues aseguramos que los mecanismos para cierre, desmantelamiento y abandono, pues están cubiertos, ¿no?, en el sistema de administración. Es decir, su sistema está, la implementación del sistema está habilitado o en condiciones de entrar en estas etapas. Al final del cierre viene lo que llamamos conclusión del cierre, es donde se pide el dictamen del tercero, que les comenté hace rato. Al final del cierre se debe de haber un reporte, un análisis, una revisión de cómo concluyó, y aquí es donde estaría presentando el dictamen del tercero. Ahora, previo al desmantelamiento puede haber un programa de desmantelamiento. ¿Por qué digo puede? En caso de que exista la actualización. Si no, se da aquí el programa que cubre ya las 3, pero siempre está esa posibilidad de que se actualice este programa de desmantelamiento, y los requisitos los van a ver en el artículo 24, y de igual forma, como es un programa, se pide 30 días hábiles antes. Entran a la etapa de desmantelamiento y al final del desmantelamiento pues va a haber una conclusión del desmantelamiento, es decir, el resultado del desmantelamiento. Sin embargo, este trámite de conclusión del desmantelamiento no existe, no está habilitado en la disposición, pero no por eso quiere decir que no lo tienen que hacer, lo marca la obligación. Sin embargo, esta conclusión del desmantelamiento se va a ingresar cuando se ingrese el programa de abandono. Por lo tanto, pues la agencia va a conocer ese programa de desmantelamiento. Es decir, cuando ingresen el programa de abandono, aquí debería de venir acompañado del resultado del desmantelamiento para iniciar el abandono. Ahora, muy importante, de acuerdo bueno, voy a concluir, perdón. Concluye la etapa de abandono y entonces entran a las 2 etapas finales, que es la evaluación del abandono y la resolución del abandono. ¿Qué implica la evaluación del abandono? Pues verificar que lo que se haya programado, sobre todo en la parte de abandono, se haya cumplido, y una vez que se haya cumplido, entonces procederá
a la última etapa, que es la resolución de abandono. Esta resolución de abandono es el proceso, es el trámite que tenía el error en la diapositiva anterior, así se llama, resolución de abandono, y es la que permite al final de este proceso liberar el área. Liberar el área para que concluya su proceso también con CNH, porque aquí es un punto muy importante para las áreas contractuales. Paralelamente a este proceso, dado que van a abandonar el área contractual, pues deberán de iniciar un proceso con la CNH que se llama la etapa de transición final, que tiene sus plazos. Entiendo que son 180 días y hasta una prórroga de 90 días más, que le marca la cláusula, entiendo que es la 18. Y este proceso que tiene CNH, ya se ha manifestado, lo ha manifestado, es un proceso corto, relativamente corto, con respecto al proceso que tenemos nosotros establecidos en la regulación. ¿Qué pasa aquí? Pues como lo comentaba en un principio, nuestra regulación es transversal, entonces le aplica tanto a un proyecto que perfora un pozo como una refinería. Entonces, no caen esas particularidades de plazos específicos para si vas a abandonar un área que fue sujeta solamente a pozos exploratorios, o si vas a abandonar un área que hizo pozos de evaluación. Entonces, por lo tanto, sí existe pues no quiero llamarlo problemática, pero sí es una situación que se va a presentar con los plazos que tiene CNH. ¿Por qué? Son plazos también fijos que si al final del proceso que tiene CNH y si la agencia no se ha manifestado con la resolución de abandono, entonces no se debería de liberar el área contractual. Desconozco tanto el tema como le llama CNH, si es finiquitar el contrato, desconozco la palabra técnica, pero es al final, el proceso final de lo que marca el contrato. Entonces, para este punto debería de haber, CNH debería tener conocimiento de que ya nosotros liberamos el área y desde el punto de vista ambiental y de seguridad está libre. Entonces, este proceso, esta interacción con CNH es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay obligaciones también establecidas en el contrato, como la línea base. Entonces, ¿cuándo se debe de iniciar la línea base? Pues lo ideal es que nosotros lo marcamos aquí, cuando inicie el proceso de etapa de transición final, iniciar el proceso de CNH, de la línea base, aunque no hayan iniciado todavía con nosotros el proceso de abandono. ¿Por qué lo menciono así? Porque el requerimiento de línea base viene dentro del programa de abandono para nosotros. Entonces, aquí se debe de dar un ajuste por parte del regulador de iniciar la línea base probablemente antes de que inicie la etapa de abandono. Obviamente va a depender de cada proyecto, va a depender del alcance, y lo que sí les puedo comentar es que para proyectos con un alcance de infraestructura menor, trámites exploratorios, de evaluación, el proceso para nosotros tendría que ser un proceso muy rápido y no irnos a los tiempos máximos. Tendría que ser un proceso muy rápido. No hay mucho que revisar. O sea, en un proyecto que perfora un pozo no profunda, solamente hay un cabezal en toda el área contractual, pues tendría que ser un proceso rápido para nosotros, en el cual no deberíamos de tomar estos tiempos, estos plazos. Sin embargo, pues siempre está la condición de que exista esta comunicación, incluso agencia, regulado y CNH, para ir avanzando en este proceso y se pueda llegar a este finiquito de la manera pues más conveniente para el regulado y para el Estado también. Entonces, ese es el proceso general de cómo se da el cierre del mantenimiento de abandono de acuerdo a la disposición, marcando tiempos, marcando artículos, marcando obligaciones con respecto a los trámites. Este punto marca qué debería de tener el regulado al momento de entrar a cierre del mantenimiento de abandono. ¿Qué obligaciones debería de tener? Y una de ellas es contar con procedimientos para ejecutar y verificar las actividades, disponer de materiales, equipos y recursos suficientes y adecuados para el cumplimiento de los establecidos lineamientos. Esto lo marca la disposición. Términos y condicionantes y medidas de mitigación y compensación ambiental que en materia de evaluación de impacto ambiental se emitieron. Es decir, al momento de entrar al cierre de mantenimiento de abandono, el regulador debe tener total conocimiento de qué condicionantes se le establecieron en materia de impacto ambiental. ¿Por qué?
no se va a poder cerrar el proyecto si no han cumplido con esas condicionantes. Entonces, lo marca la disposición y lo marca la ley. Entonces, es muy importante que tengan totalmente pleno conocimiento qué condicionantes se les establecieron en el impacto ambiental, cómo las fueron cumpliendo a lo largo de la vida del proyecto y cuáles faltan por cumplir. Y las tienen que cerrar antes o al momento de, ya sea durante el cierre del mantenimiento de abandono o antes del cierre, dependiendo del tipo de condicionante que se haya establecido. Mantener vigente la póliza, por ahí preguntaban, este es un momento que pasa con la póliza, lo establece la regulación, mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil y responsabilidad por daños al medio ambiente. Y en su caso, la de control de pozos, en caso de que haya o haya pozos de por medio, se tengan que intervenir, entonces, se tengan que taponar, tendría que tener la póliza vigente. La regulación aplicable, el manejo integral de residuos, es aquí donde entra la materia de residuos. ¿Dónde se va a dar esta situación? En la etapa de desmantelamiento. Cuando se entra al desmantelamiento y se haga corte, se haga retiro de infraestructura, pues se van a tener cantidades considerables, obviamente dependiendo del proyecto de residuos, en el cual debe de aplicar la ley y la regulación en materia de manejo integral de los residuos para esta etapa del proyecto. Y contar con protocolos de respuesta a emergencias. Obviamente, aquí habla procedimientos, está hablando del sistema de administración, no es otra cosa más que el sistema de administración, y abajo habla de protocolos de respuesta a emergencias. Es decir, para esa etapa, sobre todo el desmantelamiento y cierre también, deberían de contar con protocolos de respuesta a emergencia. No así para abandono. Es ahí cuando decimos que para abandono, pues si ya no hay actividades que impliquen atribuciones de la agencia en cuanto a seguridad y protección del ambiente, pues ya se reduce totalmente la necesidad de que apliquen, implementen el sistema de administración y que tengan un protocolo de respuesta a emergencias. Es dependiendo otra vez del alcance del proyecto. Hablando ya de manera puntual, dependiendo de los escenarios que se puedan dar, pues existe, por ejemplo, un escenario en el cual se van a dar las tres etapas, una tras otra: cierre, desmantelamiento y abandono. Es decir, como comentaba, un regulado que está produciendo y pues va a entrar a una etapa o una condición de cierre. Ya llega la vida, al final de su vida productiva, ya cuando el yacimiento pues ya no está en condiciones o ya no es rentable, depende obviamente del regulado, de las condiciones que se hayan establecido, y va a entrar a cierre, desmantelamiento y abandono, es decir, va a entrar las tres actividades. Esta es la actividad más completa y más compleja, pues porque va a entrar en cada una de las etapas, obviamente con todo lo que pide la disposición, para cierre, para desmantelamiento, para abandono, y con sus posibles modificaciones, es decir, tendrá que ver las tres como un proceso continuo. Puede haber el caso en el que el regulado entre con abandono. Por eso en la disposición se le dice cierre, desmantelamiento y abandono. No es necesario que entren con las tres, depende del proyecto. Si es un proyecto en el cual pues perforó y los pozos ya están taponados, si tiene un ducto pero el ducto ya está inertizado y ya está declarado que está inertizado, entonces va a entrar directamente al desmantelamiento. Este punto es crítico también. ¿Por qué? Porque se deben de asegurar totalmente que está en esas condiciones. Veíamos lo complicado del cierre hacia el desmantelamiento, entonces entrar en esta etapa directo pues implica o que no hay infraestructura que requiera cierre y ya va a entrar a la condición de desmantelamiento. No vemos que sea muy común pero se podría presentar. Y después del desmantelamiento, abandono. El otro caso, tercer caso, es cuando entra directamente al abandono. ¿Esto qué pasa? Pues son proyectos que hicieron actividad y la actividad en el momento que se ejecutó ocurrió el cierre del desmantelamiento. ¿Cómo puede pasar eso? Sí, perforar un pozo, por ejemplo, en aguas profundas. El propio proceso de perforar el pozo, al final, si es exploratorio, pues lo van a tener que taponar. Durante el taponamiento, pues van a verificar la hermeticidad, en qué condiciones están, y al final la embarcación, el equipo de perforación se va a ir. Y eso es todo el proyecto. Esa es toda el área contractual. Entonces, ¿qué pasó? En el momento de taponar, ahí sí
eso equivale al cierre del proyecto. ¿Por qué? Porque su proyecto es un pozo nada más, o puede ser uno o dos, pero engloba en esas condiciones. Entonces, ahí en su momento le aplicó la DAC de exploración y extracción. Al final traigo un ejemplo de eso que va a ser más claro, pero esa sería la condición. Ya está taponado, ya está en condiciones de cierre, obviamente hermético, y demostrado ante la agencia que se taponó correctamente con la regulación, con sus mejores prácticas, con lo que pide la agencia, con lo que pide CNH. Entonces, ya está en una condición de cierre. En ese momento, hablando de aguas profundas, se desconecta el riser, se va el equipo de perforación, predentores, se va. Pues ese es el equivalente al desmantelamiento, no hay más, porque el cabezal ya quedó ahí abajo. Entonces, esas dos etapas ya pasaron. ¿Qué es lo que seguiría? No encontraron, lamentablemente, entonces se van a una condición de abandono. Y para eso, pues van a entrar directamente a abandono. Y ese es el caso en el cual entran directamente con un programa de cierre, mantenimiento de abandono para la etapa de abandono, exclusivamente la etapa de abandono, en la cual entraría el proceso de abandono. Les comento, tendría que ser un proceso muy, muy rápido, en el cual la agencia pueda emitir la liberación del área contractual desde el punto de vista de seguridad y protección al ambiente, para que puedan seguir con su proceso con CIMEX. Entonces, estos tiempos, si bien no cambian, traemos tiempos grandes, como lo veíamos en la diapositiva anterior, son plazos que nosotros deberíamos de acortar el tiempo, acortar nuestra revisión, nuestra evaluación, porque implica una evaluación, para que sea un proceso rápido y puedan liberar el área en estas condiciones en las cuales pues, no hay temas que ver. Más allá de los propios impactos que se han generado durante la perforación en el sitio. Eso es lo único que se tendría que revisar, y eso se revisa a través de la actualización de la línea base ambiental y a través de el cumplimiento a las condicionantes que se hayan establecido. Si hay algunos puntos que hay que analizar aquí, que lo vamos a ver más adelante, pero sí los requerimientos son mucho menores. Y bueno, por último, pues el escenario de manera puntual, bueno, aquí quiero regresar un poco. Si se fijan, aquí marca modificación del sistema. Cuando entra el desmantelamiento marca modificación del sistema, y aquí ya no traigo modificación del sistema, porque ese es el criterio que nosotros hemos establecido, que no requerirán una modificación al sistema de administración antes de entrar a abandono, precisamente porque no haya actividad como tal. Y bueno, el escenario final, pues verlo de manera separada, el cierre, el desmantelamiento, el abandono de manera puntual. Esto simplemente nada más es para ejemplificar que se van a analizar de manera por separada, que es el proceso, o como lo vamos a ver ahorita, como continúa el módulo. Hablando de cierre, viendo de manera de manera puntual, cierre. Así lo voy a analizar, así se los voy a mostrar. Al final, pues si se va a aplicar la DAC de cierre del mantenimiento, van a tener que aplicar, si van a entrar desde cierre, el programa para las tres, si es desmantelamiento abandono, el programa para los dos, o el programa para abandono exclusivamente. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de qué contenido debe de tener cada uno de los programas. Al final, si se entra en las tres, pues se debe de meter los tres programas en un solo aviso. Como ya se mencionó, son 30 días antes, se entra con el programa de cierre del mantenimiento de abandono. Para la etapa de cierre requeriría una modificación antes de entrar al cierre y una conclusión del cierre. ¿Qué pide el programa de cierre? Bueno, pues pide que se realice la identificación de inventarios de los equipos, es decir, qué equipos hay en el área, se identifiquen en qué condiciones están antes de entrar, bueno, ya durante la etapa del cierre. Se haga, pues, por supuesto, el desenergizado de equipos, el aislamiento de las instalaciones como parte del cierre, el vaciado, purga, desplazamiento del hidrocarburo o cualquier otro material que se encuentre en los equipos, y la limpieza y en su caso inertización de los equipos. Estos 5 puntos son genéricos para la etapa del cierre, pero aquí pues obviamente lo principal, lejos de lo que marca la disposición, que son cuestiones generales, como lo marcan su nombre, de disposiciones generales, de disposiciones
de carácter general, disposición de carácter general, por lo tanto, no cae en esa particularidad. ¿Qué le da la particularidad? Sus procedimientos como regulado que establecieron en el sistema de administración. Esos procedimientos, lo comentaba Luz María del Pemex hace rato, pues es aplicar el SCPA en esta etapa. Todo tu sistema pues es un sistema de Pemex, ya está trabajado, ya está operado en estas condiciones, y no van a tener problema de implementar su sistema en esta etapa. Esto es lo que se espera, que a través de estos requisitos que establecemos nosotros, pues no es más allá que ejecuta tus procedimientos, ejecuta tu sistema de administración en el momento de realizar estas actividades. Y bueno, adicional a esto se pide el anexo 1. El anexo 1 viene lo que son los programas ya en sí, en la sección del cierre. Voy a entrar un poco más rápido por cuestiones de tiempo, pero pues, se piden condiciones muy genéricas: ubicación geográfica, mapas de localización, se pide el análisis de riesgo. Esto sí es muy importante. Como les comenté en un principio, tanto cierre como desmantelamiento, la base es el análisis de riesgo, y las decisiones que se tomen, las opciones que se tengan, y al final la opción por la que se definan tiene que ser basado en riesgo. Ese es el punto principal de estos requerimientos. Constancia de baja, inventario de descripción. Ustedes tienen que manifestar que las instalaciones en su momento fueron dadas de baja. Es decir, comentaban hace rato, pues con los pozos que se van perforando, concluyendo, taponado a lo largo de la vida del proyecto, pues ustedes como regulados a lo largo del proyecto deberán de tener un registro de que esas instalaciones, al momento de que fueron taponadas, fueron cerradas de manera específica, causaron baja y ya está en una condición de cierre. Entonces deberían de tener un registro y una constancia de que ya causaron baja del proyecto y que están en una condición ya de cierre. Inventario y descripción de los elementos que serán puestos fuera de operación, tanto para los que ya causaron baja como para los nuevos. Inventario de materiales a usar, pues esto es importante. Estamos hablando de cierre. Si van a desplazar algún hidrocarburo, con qué lo van a desplazar, con qué tipo de material, si lo va a hacer con gas, con líquido, para dejar inerte, hablamos de un ducto, por ejemplo, pues eso lo tienen que manifestar aquí, qué inventario de materiales se van a usar en la etapa de cierre. Resultados de la evaluación de la integridad, pues esto, por obvias razones, lo debería marcar su propio sistema de administración, evaluar la integridad de las instalaciones que van a entrar a condición de cierre. Hay veces que si no se verifica esta integridad, pues el hecho de entrar a cierre en una condición que no está verificada en cuanto a su integridad, pues puede generar una condición de alto riesgo, ¿no? Esto es propio su proceso de análisis de riesgos que debería ser y de evaluación de la integridad de las instalaciones antes de iniciar con si es desplazamiento, si es inertización de los equipos. Estimación de la cantidad y tipo de residuos a generar, pues también aquí se hablaba que la mayor cantidad de los residuos se van a dar en el desmantelamiento, pero aquí también se van a generar, precisamente por el hecho de que hablamos del desplazamiento, inertización, liberar hidrocarburos, pues se van a generar residuos y deben de estar contemplados en el programa. Duplicar el original de la póliza de seguros, pide que tengan seguros vigentes, y copia simple del documento que les conste que la autorización, la conclusión de la actividad. Bueno, esta se pone, no siempre puede estar, porque aquí ya pide que ya hayan iniciado ustedes un proceso de abandono con CNH, el caso de CNH, ¿no? de etapa de transición final, pero de acuerdo a los tiempos, me voy a regresar un poquito solamente para ejemplificar esto que es, perdón, voy a regresar solamente un poquito para ejemplificar esta parte, porque sí es importante. Si inician con cierre, no van a iniciar aquí la etapa de transición final con CNH, porque no les va a dar el tiempo para llegar a este punto. Va a concluir antes el proceso con CNH, antes de que terminen el proceso con la agencia. Por eso sí se recomienda que inicien esta etapa ya en la última etapa de abandono. Yo les decía, cuando inicien su línea base ambiental final. Entonces, este punto también no lo había comentado, pero sí es muy importante que analicen los tiempos que se van a llevar para cumplir tanto con CNH como con nosotros y poder llegar al punto de entrega-recepción. Este dato, perdón, me tuve que regresar, pero sí era sumamente importante que lo comentara. Ya del cierre, bueno, ya hablamos del programa de cierre,
qué debería de contener y se divide en dos secciones. Procedimientos, estos son, lo que vemos atrás son, pues cómo se va a ejecutar, qué se debe de hacer, qué se debe de tener, y estos son procedimientos responsables de la ejecución, descripción de los recursos con los que cuenta, descripción detallada de las actividades, aquí sí, así como los elementos de prevención y control, recorrido de instalaciones, aislamiento, desanitización, limpieza, monitoreo de explosividad, muy importante, en su caso taponamiento de pozos. Aquí es donde se habilita el tema de taponamiento, es decir, para la agencia cierre, taponamiento de pozos es igual a cierre, visto de manera específica en el proceso. ¿A qué le llamamos taponamiento? Pues es a la etapa de cierre, exclusivamente hablando de pozos. Manejo de materiales y manejo integral de residuos. Y los procedimientos de verificación, este también es importantísimo. Ustedes en el programa tendrán que establecer cómo se van a verificar que se cumpla este programa a través de la ejecución de sus actividades. Es decir, nos va a decir cómo lo van a hacer, qué van a hacer, perdón, cómo lo van a hacer, y al final nos van a decir cómo van a verificar que se haya cumplido. Esto pues es la base para que el tercero verifique que se haya cumplido correctamente. Va a agarrar su programa y lo va a verificar que se haya cumplido, pero ¿contra qué? Pues ustedes aquí pueden establecer puntos, criterios, momentos específicos en los cuales puedan determinar que ya se cumplió cada uno de los puntos específicos del programa. Eso es lo que se refiere al programa. Ahora, viéndolo como un ente nada más cierre, hay una conclusión. Al final de la conclusión del cierre lo van a encontrar en el artículo 20, y bueno, es donde se dice que se verifica cómo quedó, en qué condiciones, que se haya cumplido y que venga acompañado de un dictamen de un tercero autorizado. Es aquí donde se le da la atribución al tercero de que verifique la condición de cierre, muy importante, antes de entrar a desmantelamiento. Bueno, se piden datos generales, ubicación, clave única de registro, información genérica hasta entrar aquí, descripción del equipo, estructuras, plantas industriales, circuitos de tuberías, de procesos y servicios auxiliares, así como sistemas instrumentados, es decir, todo lo que haya sido sujeto a una condición de cierre. Evidencias documentales que comprueben el cumplimiento de las secciones ejecutadas, es aquí donde se verifica lo que ustedes establecieron como programa, lo que establecieron como puntos de verificación. Al final es aquí donde se va a constatar de que sí hay cumplido con lo que establecieron. El resultado de la aplicación de los métodos, procedimientos o programas empleados en las instalaciones queden en condiciones seguras. Es parte de su proceso, ¿no? Siempre que quede en condiciones seguras. Nosotros lo establecemos como una obligación, las condiciones seguras. Ustedes en su sistema, como parte del proceso, pues tienen que definir a qué le llaman condición segura, basado obviamente en nuestra definición, pero cada uno va a estar en una condición, pues no diferente, pero va a aplicar la definición de condición segura pues, de forma diferente hacia pozos. No es lo mismo tener un pozo de condición segura porque pues, está taponado en el fondo que un ducto, que una instalación. Entonces sí es importante que ustedes manifiesten cómo le llaman condición segura y cómo se verifica que está en una condición segura esa instalación en particular. Descripción de términos del sistema, del estado, del sitio, del financiero de etapa de cierre. Bueno, es simplemente cómo está el sistema de administración, si tuvieron que actualizar algún procedimiento, si el mismo análisis de riesgos provocó que actualizaran su protocolo de respuestas. Entonces, esto pues también es sumamente importante que se tenga en el momento que sea parte del proceso de resultados del cierre. Reportes detallados de la conclusión del taponamiento de pozos. Esto es exclusivo para pozos. Como les comentaba, cierre habla de manera genérica, pero sí hace particularidad para pozos. Estamos dentro de la etapa de cierre, por lo tanto es aquí el punto en el cual se tendrá que verificar que todos los pozos estén en una condición de taponamiento definitivo. No debería de haber ningún pozo de taponamiento temporal y como taponamiento definitivo debe de cumplir con la regulación que marca la agencia de exploración y extracción y con la regulación que marca CNH, con los estándares internacionales que establece cada regulador en su sistema de administración y con sus procedimientos del sistema de administración. Es sumamente importante porque no queremos una condición de posible fuga después de cierto tiempo de que se haya liberado, ¿no? Queremos eso reducirlo a cero prácticamente. Y bueno,
La conclusión se da a través del dictamen y ese es el dictamen que debería entregar el tercero autorizado. Es decir, el tercero que verifique que se hayan cumplido las condiciones de cierre, pues deberá entregar lo que es un dictamen, datos generales, datos del tercero y la condición del dictamen. Obviamente no hay dictámenes negativos, es el tercero emite o no el dictamen. De hecho, el tercero no debería ni siquiera de emitir recomendaciones, es tercero emite el dictamen porque el regulado cumplió, el tercero no cumplió, perdón, el regulado no cumplió, el tercero no debería de emitir un dictamen. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el tercero nuevamente se vuelva a hacer la revisión y el regulado haya cumplido pues, con lo que estableció en su programa y los controles para verificar. Entonces, hasta ese momento que el tercero emita el dictamen, es decir, ya es el punto de partida a partir del cual se define que la instalación está en una condición de cierre listo para ser desmantelado. Es este punto donde se tendría que dar este paso. Pasamos al que sigue. Desmantelamiento es la siguiente etapa. Desmantelamiento, también hay un programa para desmantelamiento y tiene ciertas especificidades en función de el alcance obviamente del proyecto. Aquí lo marca el artículo 24 y lo divido yo en dos puntos, que es previo y programa. ¿A qué le llamo previo? Pues es a las condiciones de cierre, cómo está la instalación, perdón, el proyecto en una condición de cierre. Aquí en el programa de desmantelamiento pues se pide que se establezca lo que quedó como resultado del cierre ahora en el desmantelamiento. El cumplimiento de lo expuesto a las presentes disposiciones con respecto al cierre, que se hayan cumplido, que las instalaciones y equipos que conforman el proyecto, que serán desmantelados, hayan sido incluidos en las acciones contempladas para el cierre. Es decir, es previo ya al desmantelamiento que todo el cierre, toda la inertización ya se haga pensando en el desmantelamiento. Y bueno, esto ya es parte del programa. Las acciones, procedimientos de remoción de estructuras e instalaciones con base en un análisis de estabilidad y seguridad estructural. Obviamente va a depender si estamos hablando de mar, si estamos hablando de tierra, pues estos análisis de estabilidad y seguridad estructural son sumamente importantes, cálculos de cargas y pesos. Resulta que el equipo que va a desmantelar tenga la capacidad para el desmantelo, si no, pues ahí se van a generar condiciones de riesgo. Entonces, es muy importante hacer estos análisis para pues, verificar que todos los equipos que se vayan a usar tengan las capacidades en cuanto a cargas y pesos para poder remover, desinstalar, cortar lo que se tenga que hacer. Y el establecimiento de los controles operacionales necesarios para prevenir afectaciones al medio ambiente, daños de instalaciones y lesiones. Es decir, aquí debe de haber un enfoque ya de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque pues se van a dar actividades que puedan generar por la propia actividad un impacto. Es lo que decía al principio. Voy a desmantelar un ducto, pero resulta que el ducto va a generar más afectación al ambiente que estando ahí, pues entonces se debería de justificar y probablemente depende, se inertice, se deje en una condición segura y se quede ahí. Son puntos ya específicos de cada proyecto que se tendrían que revisar y analizar y justificar como parte de este proceso de desmantelamiento. Y esto, ahora, lo que marca el programa de desmantelamiento, igual información general, inventario de instalaciones, opciones para el retiro de instalaciones. Esta también es importantísima. Voy a retirar instalaciones, necesito correr mi análisis de riesgos. Pero este análisis de riesgos debe de contemplar varias opciones de retiro. Yo lo comentaba hace rato. Puede ser corte en frío, puede ser corte con explosivos, corte con ácido. ¿Cuál es la mejor? Pues en función del análisis de riesgos, así lo establece la disposición, no la más barata, ¿verdad? Por supuesto que se debe contemplar. Es un proceso que pues ya, ¿cómo decirlo? Pues es un poco, hablar de este tema es un poco difícil porque es una etapa donde los regulados ya no quieren invertir. Es un proceso normal. Un proyecto es el interés de la vida productiva. Al final, mi interés va a reducir al mínimo. Entonces, quiero reducir los costos al mínimo. Digo, no es general, no es para todos, pero se puede dar el caso. Entonces, aquí es donde nosotros como agencia, como entidad reguladora, pues aseguramos que sea basado en riesgo, que no sea basado en costo.
Por supuesto que debe ser un equilibrio, pero siempre priorizar la parte del riesgo. Evaluación de impacto ambiental correspondiente a la etapa de desmantelamiento. Se pide una evaluación específica en la etapa de desmantelamiento, obviamente por las condiciones que se puedan generar por propia actividad. Evidencia documental de equipos desmantelados, opciones para el manejo de remoción. Esta también se debe, muy importante, hacia dónde van los equipos, qué se va a hacer con ellos, dónde se van a dejar, se van a reutilizar, en qué condiciones se van a reutilizar, se van a mandar a otro proyecto, en qué condiciones están. Entonces esto se debe de manifestar aquí. Programa de actividades para aplicar las opciones seleccionadas para el retiro de instalaciones estructuras. Esta pues, igual es parte de la de arriba, simplemente es mi programa de actividades. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el retiro de las instalaciones? Debo tener un programa al respecto. Y la evidencia documental del cumplimiento de términos condicionantes. Esto es lo que conlleva el programa de desmantelamiento. Me regreso al final del desmantelamiento. El artículo 27 establece qué se debe de entregar y al final es la ubicación geográfica, clave única del registro, información genérica y las evidencias documentales que comprueben que el cumplimiento de requisitos legales y los cumplimientos se hayan ejecutado, resultados de la aplicación de métodos, procedimientos, programas empleados para el retiro de instalaciones. Es decir, es un reporte de cómo ejecutaron, qué ejecutaron y en qué condiciones están y probablemente qué equipos se queden en el área contractual, porque esto puede pasar también, qué equipos no es factible por tema de riesgo, no por tema económico, por tema de riesgo, retirar o de impacto ambiental, retirar, remover y vale más la pena dejarlos ahí en el sitio, ¿no? Dependerá cómo se analice cada proyecto. Evidencias del estado de la atención de las recomendaciones de análisis de riesgos también es importante. Recuerden que la selección de la mejor opción de desmantelamiento se hace basada en riesgo. Por lo tanto, emiten de la opción seleccionada, salen recomendaciones. ¿Cómo se atendieron esas recomendaciones y cómo se cerraron? El registro de los equipos o partes de alguna instalación, en su caso, que hayan quedado en sitio. Esta también, ya la comentaba, bueno, aquí es B, perdón, que es el registro de qué instalaciones se van a quedar en sitio, pero se tiene que justificar a fondo, a detalle. No se puede quedar a dejar el sitio nada más porque sí. Y por último, el abandono. El programa de abandono, específicamente de abandono, lo que dice es que contar con el reporte anterior de la conclusión del cierre del desmantelamiento para la etapa de desmantelamiento, es decir, el programa anterior, desmantelamiento antes de entrar de abandono, realizar un diagnóstico de daños al medio ambiente ocasionados por las actividades del sitio. Se le llama así, al final, para exploración y extracción, se llama línea base ambiental. Esto tiene una connotación porque no existe línea base para otras etapas de la cadena de valor, por ejemplo, para procesos industriales, no existe esa definición de línea base. Sí existe para exploración y extracción porque CNH lo habilita en el contrato. Entonces aquí lo equivalente al diagnóstico de daños del medio ambiente ocasionados por las actividades se traduce como línea base ambiental. Es decir, en el programa de abandono es donde se debe de ingresar la línea base ambiental. Y en el caso de instalaciones terrestres, el regulador deberá realizar una caracterización del sitio considerando los métodos establecidos en la regulación vigente. Es decir, sí, hay que hacer una caracterización del sitio por las posibles afectaciones que se hayan hecho al suelo. Bueno, dice, salvo que cuente con actualización de línea base, perdón. Este punto es, si cuenta con línea base, es parte del alcance de la línea base que se realice esa caracterización para definir qué tipo de daño hay correspondientes a los daños ambientales o daños preexistentes. Y en el artículo 30 se establece que deberá establecer las actividades que serán integradas al programa de abandono, los regulados, los resultados de análisis de riesgos actualizados. Aquí, este tema igual es parte del proceso de mejora de la regulación. Hay que analizar qué tan factible es realizar un análisis de riesgo hasta al fondo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué actividades se va a hacer? Probablemente si se va a hacer una línea base, pues simplemente es todo lo que está alrededor de la línea base, no más allá, porque ya las actividades, pues obviamente se va reduciendo, toda la parte de actividad física pues, se quedó atrás en el cierre del desmantelamiento, aquí exclusivamente en cuestiones ambientales. Ahora, si hay una condición de remediación ambiental, pues puede ser que sí aplique como tal el análisis de riesgos.
Los términos condicionantes, medidas de mitigación y compensación ambiental establecidas y autorizadas en el proyecto en materia de impacto ambiental. Aquí es donde les comentaba que al momento de entrar en abandono ya es sí o sí deben de mostrar que ya tienen sus condicionantes de impacto ambiental atendidas, o incluso si se van a atender en ese periodo que corresponde al abandono, que no es más allá de lo que va a durar la línea base ambiental o alguna otra actividad que sea. Entonces, sí, ya aquí es un punto ya medular de cómo se han atendido y cuándo, en qué momento se han atendido las condicionantes en materia de impacto ambiental. Los resultados de la caracterización del sitio del proyecto. Bueno, esto es también hablando de línea base. Y viene acompañado en el anexo 1 de lo que es el programa de abandono. En su caso, copia del acuse, aviso de la autoridad competente cuando se presente cualquiera de las causas de determinación o permiso. Pues para nosotros sería el punto de partida para la etapa de transición final con CNH, duplicado el original de la póliza de seguro. Sí se pide la póliza de seguro que se tenga vigente en la etapa de abandono. Análisis de riesgos, los resultados de diagnóstico de daños de medio ambiente, es decir, la línea base, el inventario y la descripción detallada de instalaciones que se van a quedar en sitio, en su caso el inventario de pozos que incluya planos y la ubicación. Es muy importante los pozos, pues, cómo se ubican. Si bien ya lo han venido dando a lo largo del proceso, si es un regulado que entra en la etapa de abandono, bueno, pues se debe de acatar, validar estos puntos con respecto a las coordenadas finales de los pozos. Y bueno, términos y condicionantes. Aquí términos y condicionantes en materia de evaluación de impacto ambiental exclusivamente para abandono. En el caso de que se haya generado una actualización, pero una modificación de la línea base o una línea base específica para esta etapa de abandono. En su caso, la remediación del suelo contaminado de acuerdo a la regulación. Esto, recuerden, es el programa. ¿Cómo van a hacer estas actividades? Es lo que se debe de integrar en esta parte de abandono. Bueno, con esto estaría concluyendo el módulo. Llego hasta la etapa de abandono. Lo que sigue son las dos etapas finales para el proceso, lo que es la evaluación y la resolución del abandono, que son las dos últimas etapas para que mostrar el momento en que se emite el documento de resolución del abandono. Con esto estaría concluyendo este módulo. Bien, entonces continuamos con la secuencia, ingeniero Osvaldo. Gracias, ingeniero Galicia. Antes de continuar, pues ya comentar que no me va a tocar a mí dar el taller de residuos, así que solamente participé en estos dos talleres. Bueno, este es el último módulo, es referente a la parte final del proceso de evaluación de resolución de abandono. Son algunas láminas, es un proceso rápido, pero sí es importante marcar ciertos aspectos relevantes de esta última etapa, ¿no? Porque una vez que los tiempos que se marcan, 180 días para una evaluación de abandono es un plazo muy alto, días hábiles. Y después la resolución de abandono, 120 días hábiles. Entonces, casi es ahí donde se nos come todo el tiempo del plazo de CNH. Es este punto donde sí por nuestra parte está todo el apoyo para exploración y extracción para hacer procesos rápidos, obviamente en función del alcance del proyecto, pero sí ir en un proceso junto con ustedes avanzando para que se pueda cumplir en tiempo y forma y no nos tomemos todos estos plazos. Ahora, ¿por qué abarca 180 días? Esta evaluación de abandono no es más que la revisión de lo que se haya revisado en el programa de abandono. Sin embargo, pues de aquí a aquí sí hay un punto importante, que ya es la revisión de los aspectos ambientales. Uno de ellos es la línea base. Entonces, este punto es revisar que la línea base se haya hecho correctamente y que haya cumplido con todos los objetivos. Para este momento de la evaluación del abandono, ya se debe de tener la línea base concluida. Ya se deben de tener las condicionantes de impacto ambiental atendidas y, bueno, se debe de cumplir con los demás requisitos que se tienen. Ahora, otro aspecto importante es que en esta evaluación de abandono, el que verifica es un tercero, no verifica la agencia. Si se fijan, no es un trámite que ingresen con la agencia. Este trámite se tiene que hacer con un tercero autorizado de la agencia
quien va a verificar que se haya cumplido su programa de abandono con respecto a lo que ustedes manifestaron. Entonces, el plazo es muy alto, sin embargo, pues, el tiempo que se tarde el tercero en hacer este dictamen pues va a marcar la pauta para que avance este proceso. Entonces, obviamente la calidad de la información que se le brinda al tercero pues, debería ser lo más clara posible, sobre todo en aquellos proyectos que la cartera de obra pues, es muy limitada. Entonces, debería de ser un proceso rápido, aún sea con el tercero. Entonces, ¿qué incluye esto? Bueno, otro importante es que estos dos procesos que vamos a ver sí o sí aplican independientemente del tipo de proyecto que tengan. Es decir, aplica después del abandono, por lo tanto, en cualquier escenario tienen que solicitar una evaluación del abandono y una resolución del abandono. Entonces, ¿qué se va a revisar? El artículo 32 es el que da la facultad para realizar esta actividad y es una vez que concluyen las actividades del programa CDA para el etapa de abandono, el regulador debe obtener en un plazo no mayor a 180 días hábiles un informe de evaluación como resultado de la evaluación técnica, en la que se establezca el cumplimiento en tipo y forma de las actividades establecidas programadas conforme al anexo 1, sección C, que es la etapa de abandono. ¿Qué debe de contener esta evaluación del abandono? Es la clave única de registro regulado, nombre, denominación, razón social, en su caso nombre, cargo, representante legal, domicilio, nombre, actividades del sector que se llevan a cabo, datos del tercero autorizado, periodo de elaboración, lugar y fecha de emisión del informe, vigencia del informe conforme a las características del proyecto, resultado de la evaluación técnica del cumplimiento de la etapa de abandono y evidencia del cumplimiento. ¿Qué es esto? Pues es lo que ustedes deben obtener como parte de la evaluación técnica. Es decir, este es un proceso que ustedes deben de llevar con el tercero para que verifique que se haya cumplido correctamente lo que ustedes programaron en el abandono, previo establecido en el programa de abandono, y aquí va a revisar el tercero que se cumpla con esto. Por ejemplo, pues revisar que la línea base se haya hecho con los alcances que se manifestaron, que las condicionantes que ustedes manifestaron que estaban en proceso o que ya están concluidas en verdad ya estén. Esto implica probablemente una visita a campo, probablemente el tercero, donde verifique que las condiciones se hayan realizado correctamente. Por lo tanto, es un tema que tiene que ver aquí con el tercero autorizado de la agencia. Ahora, para los regulados que están ahorita en una situación en estos momentos, no existe hoy en día padrón de terceros de la agencia, no existe todavía hasta que salga la convocatoria y lleguen terceros, dado que es una regulación que tiene poco tiempo que salió. Entonces, ¿qué se hace en ese supuesto, o en esa condición en la que estamos, perdón? Lo que van a hacer ustedes es ingresar esa información a la agencia, en tanto no haya terceros autorizados. Y la agencia es la que va a dar visto bueno de este evaluación de abandono. Pero este es hasta el momento, hasta en tanto no haya terceros. Una vez que haya terceros, automáticamente ya pasa ese proceso de ustedes con el tercero, y una vez que tengan ya la evaluación del abandono, es el siguiente paso que sigue, la resolución de abandono. Entonces, para entrar con la resolución de abandono con nosotros, ya deberían de tener la resolución de abandono, es decir, el documento que emita el tercero autorizado, o en este caso, que no hay terceros, pues el documento que emita la agencia como resolución de abandono. Esto, pues es por 180 días para este proceso, pues sí, quedó muy amplio, precisamente comentaba que es transversal y que se puede aplicar a otras etapas de la cadena de valor. Entonces, para la exploración de extracción no deberíamos llevarnos todo ese tiempo para la evaluación, ¿no? La otra es que se deben ingresar, perdón, ya estoy hablando aquí de la etapa final. Ya pasé de la evaluación de abandono, como comenté, que es la revisión del programa y pasando ya a lo que es la resolución de abandono. Esta resolución está habilitada en el artículo 33, dice que al final de la etapa de abandono, el regulador deberá solicitar a la agencia la resolución de abandono dentro de 30 días hábiles siguientes a la obtención del informe de evaluación señalado en el artículo anterior. Es decir, hasta en tanto tengan la resolución de abandono,
no pueden solicitar la evaluación de abandono. Entonces, por eso es muy importante que luego, en el momento en que tengan la resolución, ingresen con nosotros la solicitud de resolución de abandono. Porque esta sí implica una evaluación, implica pago de derecho y es la última etapa del proceso. Que van a ingresar el informe de evaluación conforme a lo especificado en el artículo 32, que es el informe de evaluación del abandono, los resultados de la remediación de la evidencia documental de la conclusión de las medidas de compensación, restauración llevada a cabo en el cumplimiento de las condicionantes de materia de impacto ambiental. A pesar de que ya se realizó la evaluación, pues se solicita aquí que ingresen la evidencia de que se hayan cumplido las condicionantes en materia de impacto ambiental. En su caso, las actividades post-abandono para el monitoreo en sitio del proyecto y de la infraestructura instalada durante el etapa de abandono. Ese es un tema, pues, de mucha... ha causado polémica, porque se establece un post-abandono una vez que se da ya la resolución de abandono. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué obligación van a tener? Bueno, es un tema que se va a tratar directamente con cada regulado. No es lo mismo un regulado de aguas profundas que manifestó totalmente que tiene el taponamiento y presentó las evidencias, a un regulado que está en tierra y que puede tener alguna condición de afectación al suelo que esté por ahí, una condición oculta que no se pueda ver, que requiera probablemente una condición de monitoreo. Entonces va a depender de proyecto en proyecto cómo se establece esta situación post-abandono, donde se establezca un programa de monitoreo. Este programa de monitoreo deberá venir integrado a la solicitud de resolución de abandono. Y por último viene el comprobante de pago de aprovechamiento, que es el requerimiento que se establece como parte de una evaluación. Todo lo que lleva una evaluación por parte de la agencia debe tener un pago de derechos y aprovechamientos. Entonces, esto como tal lleva un proceso de evaluación que se lleva hasta 120 días hábiles. Es un proceso en el cual el regulado ingresa la solicitud de resolución de abandono. De acuerdo al artículo 33, la agencia tiene 20 días para emitir prevenciones. Una vez que se emiten prevenciones, se desahogan las prevenciones y se da la admisión al trámite. Esto, como ven, pues se parece mucho al sistema de administración y esto implica que pues, sea una revisión documental exclusivamente antes de pasar a, una vez que se da la admisión al trámite, se tienen hasta 60 días para resolver y emitir por nuestra parte el documento que le llamamos resolución de abandono. Es la etapa final, es el documento final en el cual la agencia libera desde el punto de vista de seguridad nuclear, programa operativo de protección del ambiente, el área contractual o la asignación. Y bueno, con esto termina el proceso. Lo único que les voy a mostrar aquí son 12 escenarios que, para ilustrar esta situación, cómo aplicar la disposición. El primero es una resolución de abandono, bueno, todo el proceso de abandono de un proyecto offshore de exploración. Como me han preguntado a lo largo del taller, pero hay bastante interés en estos escenarios. Entonces, vamos a ver, es un escenario donde tienen dos pozos, deben de tener los trámites habilitantes, digamos que al inicio del proceso previo a la operación deben de contar con el sistema de administración, deben de contar con manifiesto de impacto ambiental, deben de contar con sus coberturas financieras. Su objetivo es perforar los pozos, se inicia la operación de cada pozo. Esta operación de cada pozo, por la DAC de exploración y extracción, nos deben de ingresar un aviso de inicio de actividades. Este aviso de inicio de actividades es donde ustedes ingresan la ingeniería, el análisis de riesgos y sobre todo la ingeniería y el análisis de riesgos. Si es aguas profundas, va a tener análisis de riesgos, va a depender. Pero es aquí donde ingresa usted 5 días antes del inicio de la operación del pozo. Y al final ingresan el aviso de conclusión de actividades. Este aviso de conclusión de actividades es el punto medular que ingresa a la agencia, en el cual ustedes, hablando de pozos exploratorios, han manifestado que concluyó la construcción del pozo y por lo tanto se encuentra una condición de taponamiento. ¿Qué tipo de taponamiento? Pues ustedes lo van a manifestar. Si es taponamiento definitivo, pues tiene una connotación. Si es taponamiento temporal, va a tener otra condición, ahorita lo vamos a ver. El segundo pozo va a tener obviamente las mismas características, van a presentar un aviso de inicio de actividades
y un aviso de conclusión de actividades, en el cual prácticamente en este aviso de conclusión es una especie de análisis post-mortem del pozo, en el cual ustedes nos dijeron, así está programado y así está el pozo. Bajo estas condiciones está el pozo actualmente. Entonces, sí o sí, el pozo se encuentre con taponamiento definitivo y validado por ustedes y presentado las evidencias a la agencia a través de estos dos informes, entonces ya es posible, si por razones, obviamente del proyecto, deciden abandonar el área contractual de asignación, entonces, y bajo estos principios, criterios de que ya está taponado definitivamente, ya pueden ingresar o iniciar la fase de cierre, desmantelamiento y abandono para la etapa de abandono. Es decir, es el proceso que les acabo de comentar previo a obtener la resolución de abandono. Entonces, este sería el caso en el cual tienen los dos pozos, perforaron, no encontraron nada, está en una condición de taponamiento definitivo, lo manifestaron con sus debidos avisos a la agencia, y entonces ya pueden iniciar este proceso de cierre, mantenimiento y abandono para la etapa de abandono y obtener la resolución de abandono en su etapa final. Van a pasar por línea base, van a obtener el programa de abandono. Hace rato lo preguntaba Cristina que la conclusión del desmantelamiento sí debe de venir como parte del abandono, y esta conclusión no es más allá que decir en qué condiciones están los pozos. Atravesar submarino, que hace aguas profundas y que ya se fue el equipo de perforación y el programa de abandono. Entonces esto pues, va a iniciar el proceso de abandono. La línea base se va a ejecutar en este periodo y paralelamente deberían de iniciar o llevar a cabo el proceso de etapa de transición final con CNH para obtener la resolución final de liberación del área contractual. Y ya una vez que tenga la línea base y cumplimiento de condicionantes y todo lo requerido establecido en su programa, pasa por la evaluación del abandono, que es la que realiza el tercero autorizado. Una vez que se valida la evaluación del abandono, entonces pasa la resolución de abandono, que es el proceso que tenemos de evaluación, y nosotros concluimos con emitiendo un documento parecido a una autorización en la cual ustedes van a tener ya libertad de poder concluir el proceso con CNH. Y una vez que se haga esto, entonces estarían en condiciones de cerrar el sistema de administración con el trámite correspondiente. Simplemente es un aviso, ustedes manifiestan que ya tienen concluido el proceso con CNH, cierran su sistema y a través de una vez que ustedes manifiestan que cierran su sistema, quiere decir que ya no hay requisitos legales pendientes. Entonces, con eso se cierra el proceso y se llega hasta la etapa final de la resolución de abandono y la liberación del área por parte de la agencia y el cierre del sistema de administración. Así es como sería el proceso de un proyecto costa afuera en una condición de exploración. ¿Por qué no puse más ejemplos de evaluación o de cierre o de producción? Pues porque van a pasar sí o sí a la etapa de cierre, desmantelamiento, abandono. No hay de otra. Entonces, pues este es uno de los procesos que más nos han, pues, de alguna manera, ingresado consulta a los regulados, y así se tendría que realizar, precisamente porque la disposición no es específica en este tipo de escenarios para exploración. Entonces, por eso se puso este ejemplo. Y el último con esta lámina termino, que prácticamente es atendiendo una de las preguntas que preguntaba Luz María en el taller del sistema de administración referente a cuando abandonen las áreas contractuales, que si les aplica o no la disposición. Pues esto es partiendo de que el reglamento de la ley de hidrocarburos establece pues, dos condiciones cuando se renuncia a la asignación. La primera es que se establezca una condición de continuidad operativa, entonces debe de garantizar una condición de continuidad operativa de transición ordenada. Aquí habla de que la agencia y la comisión van a establecer estos mecanismos, estos procedimientos. Les puedo comentar que hoy en día no se tienen. No existe actualmente algún documento que haya emitido la CNH y la SEA en conjunto para establecer esta continuidad operativa. Y por el lado importante, si es continuidad operativa, no le va a aplicar esta disposición porque no están en una condición de cierre de operaciones, porque se va a mantener la condición operativa y iría, si se les obliga a ir a cierre, iría en detrimento del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se les aplicaría? En este caso, en el 21,
que es, hablando de la ley de hidrocarburos, la Secretaría aprobará la renuncia a la asignación siempre que, en caso de que la Secretaría determine el abandono del área de asignación, el asignatario deberá realizar a su costa y riesgo el taponamiento de pozos, la limpieza, restauración y retorno del área de asignación a su estado natural en términos en que determine la agencia. Bueno, y estos términos que determina la agencia, pues en este caso serían estas disposiciones que estamos estableciendo. Y retomando la definición de proyecto, pues entendemos o está definido que proyecto está asociado a una asignación o a un contrato. Por lo tanto, en el caso de que lleguen a esta condición de un abandono de la asignación, pues se aplicaría la disposición cual fuese el caso, ya sea que cierre el mantenimiento de abandono, el mantenimiento de abandono o solo simplemente abandono. Con esto estaría concluyendo el foro. Al final de esta gráfica, porque también nos muestra cómo están los plazos de CNH con respecto a los nuestros, pues sí, traemos ahí un tema, sobre todo para los plazos de CNH son muy cortos con respecto a todo el proceso que traemos nosotros con la resolución de abandono. Con eso estaría terminando.